Hola chicos, el día de hoy vamos a ver los tipos tradicionales de organización. Hemos de recordar que en esta secuencia de videos donde estamos desarrollando el tema del proceso administrativo, pues se inició con precisamente la etapa de organizar. Allí definimos que el organizar es definir la división del trabajo y definir los niveles de jerarquización. Estos dos aspectos se ven traducidos en las estructuras jerárquicas que tiene cada compañía o cada organización. Entonces, tradicionalmente las empresas se han formado a través de una estructura definida que corresponde a lo que desea lograr. De esta manera, entonces, encontramos diferentes formas con las cuales dichas compañías se organizan. La primera de ellas es la organización lineal. La organización lineal, como vemos en pantalla, es aquella que se basa en el principio de autoridad lineal. Es decir, es el principio en el cual se espera que cada empleado tenga un solo jefe. De ahí viene entonces esta unidad de mando. Su principal ventaja es la autoridad única, es decir, cada jefe tiene unos subalternos y cada subalterno tiene un solo jefe a cual responder. Esta va acompañada de la formalización, de la comunicación, la centralización en las decisiones y la amplitud de control. Entonces, como se puede ver, es una estructura de forma piramidal en el cual en la cabeza está centralizada las decisiones y a través de los niveles inferiores, pues digamos que se va viendo mayor amplitud. Esto se le llama entonces lo que es la amplitud de control y como vemos cada vez se va bajando. Entonces, entre más bajos esté en esa pirámide, pues menos, digamos, opciones de tomar decisiones hay, a diferencia de los que están más arriba. Uno de sus grandes inconvenientes es la rigidez, dado que al ser tan lineal se presenta mucho la burocratización de las decisiones y la lentitud de las mismas. Es decir, para que una decisión o para que la comunicación de una decisión baje de un nivel superior a un inferior, pues va a tener que pasar por diferentes niveles hasta que llegue hacia abajo. O cuando se presenta algún inconveniente en uno de los niveles inferiores, pues va a haber, digamos, más niveles cuáles escalar hasta que la solicitud o la problemática llegue a la cabeza de la organización. La siguiente forma tradicional de organización es la funcional. Sus características más relevantes son la descentralización y el énfasis en la especialización, es decir, determina la existencia de diversos supervisores, cada cual especializado en diferentes áreas, por lo cual, de acuerdo a la actividad que corresponda o que deba realizar cada nivel o cada subalterno, pues va a tener el acompañamiento o la supervisión de un jefe especializado en dicha actividad. Entonces es un tipo de organización que es un poco más flexible que la anterior y se presta entonces para que haya, digamos, más eficiencia o más eficacia en la realización de las tareas. Como inconveniente está la división de la autoridad, que puede significar en cierto sentido evadir el principio de autoridad de mando. Es decir, si a un subalterno un jefe le da una instrucción, pero esa instrucción va, digamos, en contra de otra instrucción recibida por otro de los jefes, pues esa persona va a llegar a un dilema en el cual no va a saber a cuál de los dos jefes debe responder. Entonces aquí debe haber muy buena comunicación entre las diferentes jefaturas para que no se dé, digamos, dicho contraste o dicho problema. La tercera forma tradicional de organizar es a través de la línea de staff. Puede decirse que este es un tipo híbrido de organización que pretende combinar lo bueno de las dos organizaciones anteriores y minimizar sus impactos negativos. Entonces acá, como se ve en pantalla, se tiene una autoridad de línea y se tiene también la participación de un staff o de una asesoría. Si recordamos el video anterior en donde se hablaba de los principios administrativos, pues uno de ellos era el principio de línea de staff, el cual nos definía que en un trabajo, digamos, eh, la autoridad la mantiene este jefe
que es el que se le denomina jefatura de línea, y el staff viene siendo entonces un asesor que tiene, digamos, de cierta manera una voz de cómo realizar las actividades, pero todas las decisiones obviamente recaen sobre la jefatura de línea. Algunas de las principales desventajas de esta organización son la escasa responsabilidad que asume el staff y los costos elevados que implican su sostenimiento. Es decir, el staff simplemente da una asesoría de cómo realizar las cosas, mas no asume los resultados, sean positivos o sean negativos. Y si el staff está compuesto por asesores externos, pues obviamente estos facturan, eso implica un costo que a largo plazo puede, digamos, ser algo insostenible. Entonces, digamos que generalmente este tipo de organizaciones son un poco más cortas que las demás. Cuando ya las organizaciones, digamos, tienen una estructura definida, entonces lo siguiente que se debe realizar es estructurar cada uno de sus departamentos o cada una de sus áreas de trabajo. A ello se le llama la departamentalización. Entonces, la departamentalización o diseño departamental hace referencia a la manera como se da la diferenciación vertical y horizontal en el nivel intermedio de la empresa. Entonces, lo que vimos anterior es a manera general de la compañía. Esto ya es a manera de proceso o a manera de departamento. De ahí el nombre de departamentalización. Su diferencia precisamente con el diseño organizacional es que este último da un enfoque macro de la estructura de la empresa, de la estructura institucional, mientras que de nuevo esta departamentalización se hace únicamente a nivel intermedio. Entonces, al igual que el diseño organizacional, la departamentalización también tiene una tipología. Los diversos tipos de departamentalización se diferencian en la forma como están agrupados los cargos en estos departamentos y a quién deben reportar. Entonces, la primera de ellas es la funcional. Aquí hay que hacer la claridad de que no se debe confundir con la funcional en cuanto a la estructura organizacional. Aunque tiene el mismo nombre, digamos que gráficamente lleva como similitud con la estructura lineal. Entonces, se llama funcional precisamente por la agrupación que se da de los diferentes cargos por tipo de función o por las actividades que realizan. Es una organización basada en funciones que requiere actividades semejantes y que agrupan de acuerdo con alguna función. Entonces acá se agrupan los que son los de finanzas, el personal de ventas, el personal de manufactura, de recursos humanos. Entonces mantiene como esa estructura lineal acorde a las diferentes funciones que realiza el personal que en ese departamento participa. La principal ventaja es la eficiencia en el uso de los recursos, dado que ayuda a aprovechar las economías de escala, al igual que el entrenamiento más sencillo para sus empleados. Su principal desventaja es la centralización acompañada de las barreras que se generan entre los departamentos claramente definidos. Entonces, al ser tan rígida, se van construyendo ciertas barreras y cada departamento entonces empieza a trabajar solamente enfocado en sí mismo, más no, digamos, a través de una coordinación con los demás. Otro tipo de departamentalización es la divisional por productos y servicios. Tiene en cuenta la diferenciación y agrupación de actividades de acuerdo con las salidas. Es muy utilizada en las áreas de producción. Cuando ya la compañía, como ven en pantalla el ejemplo, tiene diferentes tipos de productos al cual realizar, pues este departamento se agrupa precisamente por cada uno de ellos y cada personal pues responde y se vuelve especializado en ese tipo de producto. Las principales ventajas son la alta flexibilidad en cada división que permite concentrarse en las necesidades del cliente y la comunicación entre funciones de la división es mayor. Adicionalmente tiene autonomía total sobre el producto y sobre los costos. La siguiente es la división geográfica o por base territorial. Se basa en la diferenciación y agrupación según la localización o el mercado que sirve. Entonces, esta es una departamentalización, digamos que muy utilizada en las áreas comerciales, en la cual dicho departamento o el personal de dicho departamento es agrupado de acuerdo a unas regiones
a las cuales van a atender. Entonces hay un equipo que va a atender la zona norte de la ciudad, otra la zona sur, el oriente, el occidente, y digamos que cada uno de ellos tienen unos objetivos de los cuales, digamos, deben presentar en dicha región. La ventaja de este modelo se refleja en la autonomía regional, es decir, cada equipo tiene, digamos, un acceso o una autonomía para abordar dicha región, pero sus inconvenientes se evidencian en la poca integración interdepartamental y en los desequilibrios de poder. Esto se evidencia entonces cuando un equipo de una región trata de ingresar en otra región que pertenece, entre comillas, a otro equipo. Ahí se van a ver entonces esas rivalidades. La siguiente departamentalización es la departamentalización por clientela. Es similar a la geográfica, pero se diferencia de la anterior en cuanto en que la agrupación ya no se hace por la región a atender, sino por el tipo de cliente a atender. También es muy utilizada en el área comercial, dado que generalmente pues se atiende o el equipo se divide de acuerdo al tipo de cliente al cual se debe atender, lo que hace que se pueda tener mayor conocimiento, o cada equipo tiene mayor conocimiento de ese cliente, se especializa más en él, sabe qué tipo de necesidades tiene, qué tipo de deseos, y esto hace entonces que el servicio sea mucho más óptimo. Su ventaja claramente entonces es esa orientación al cliente, y su desventaja es que al enfocarse tanto en él se descuidan otros aspectos como la productividad o la rentabilidad. La siguiente es la departamentalización por proceso. Esta agrupación se da mediante la secuencia del proceso productivo o mediante la distribución física. Es decir, la estructura que se maneja en este caso es una agrupación que se da de acuerdo al orden cronológico como se debe llevar el proceso o cómo funciona el proceso. Digamos que es muy utilizado en procesos productivos, en el cual entonces el área de trabajo, tanto física como organizacional, es decir, dentro de ese departamento, se da en función de la cronología del proceso. Entonces, digamos que no hay tanto jerarquía, o no se tiene tanto la jerarquía porque hay un líder que es el encargado de todo el departamento, de toda esta línea de departamento. Por lo tanto, digamos que la función de dicha departamentación es más en ser coherentes con el proceso productivo y llevar un orden de entrada a salida. Como ventaja está la gran eficiencia y la gran rentabilidad que se logra al hacer un uso intensivo de la tecnología. La desventaja es, digamos, es una estructura poco flexible porque va a depender obviamente del proceso productivo. Y si el proceso productivo no presta esa flexibilidad, pues obviamente su estructuración tampoco la va a llevar. La siguiente departamentalización es por proyectos. Entonces podemos decir que un proyecto es la realización de un producto exclusivo para un cliente particular por una sola vez. Cuando la empresa trabaja bajo pedido, también se puede tratar como si fuera un proyecto individual. Entonces es una departamentalización que reúne un número de personas encargadas hacia un proyecto. Este grupo de personas lo desarrollan, lo llevan a cabo, y una vez el proyecto ya es ejecutado, pues este grupo se desintegra. Por lo tanto, entonces, como ventaja es que en el fondo es una departamentalización temporal que se hace flexible y eficiente, pero como desventaja es que al ser cada proyecto único requiere muchas habilidades y conocimientos que luego de concluido el proyecto pues se pueden perder al no haber pues una formalización, o al no haber, digamos, una documentación de todo lo que se realiza en ello. Dentro de esta tipología de departamentalización hay una que se puede considerar como la fuerza de tarea. Es una variable entonces de la departamentalización por proyectos, pero su conformación tiene un alcance y un tiempo, digamos que más limitada. Es decir, se utiliza cuando se debe realizar una actividad mucho más rápido y cuando, digamos, se cuenta con poco tiempo para ello.
La siguiente departamentalización es la matricial. Entonces es una de las estructuras más recientes ideadas en la administración. Se le llama también la organización en grid. Para atacar la complejidad combina, digamos, una estructura mixta de la departamentalización funcional con la divisional. Entonces, como vemos en pantalla el ejemplo, cada persona o cada grupo de personas está, digamos, dividido de acuerdo a unos proyectos y no deja de pertenecer o de tener una línea de mando por área de trabajo. Entonces, digamos que una persona que se encuentra en este tipo, o cuando hay un departamento que se enfoca en este tipo de estructura, pues va a tener un jefe de línea, es decir, una cadena de mando, pero también debe responder a un gerente de producto, a un líder de producto o de proyecto. Entonces, es importante que en este tipo de estructuras haya buena comunicación entre los líderes de línea con los líderes o gerentes de producto o de proyecto. La gran ventaja que tiene es que da respuesta a la combinación de dos necesidades que se dejan latentes en otros modelos, que es la falta de coordinación y la falta de competencia técnica. La siguiente departamentalización es por equipos. Entonces, el enfoque a los equipos es un poderoso instrumento de otorgar autoridad sin detrimento de la flexibilidad. Entonces, lo que se hace aquí es que se reúnen unos equipos dentro del departamento en el cual, digamos, una vez realizado las actividades que se le fueron asignados a dicho equipo, pues se disuelve esta organización o estos grupos de trabajo. Durante toda la realización pues, de estas actividades, el equipo reporta como a unos jefes funcionales que pueden ser unos líderes de equipo, los cuales a su vez deben responder obviamente al líder del proceso o al líder del departamento. La gran ventaja es el rompimiento de barreras interdepartamentales, es decir, cuando los equipos son compuestos por personal de diferentes departamentos, pues esas barreras se van a romper, va a haber más cohesión entre dichos departamentos y no van a haber barreras tan rígidas. La gran desventaja es que demanda tiempo y los conflictos que pueden suscitarse en las tareas. Recuerden que trabajar en equipo de cierta manera puede generar ciertas discordias por los pensamientos que tiene cada persona que trabaja. Entonces esto se puede, digamos, generar dentro de este tipo de estructuras. De ahí la importancia de tener buenos líderes que dirijan estos equipos. Finalmente, tenemos la departamentalización por redes virtuales. Digamos que es de los temas más actuales de la administración, en el cual el departamento está compuesto, por así decirlo, por diferentes organizaciones que pueden ser externas a la organización principal. Entonces, su funcionamiento es como un nodo central rodeado de especialistas externos que electrónicamente o virtualmente, digamos, se comunican entre ellos, pero que físicamente están alejados unos de otros. Eso sucede mucho cuando una empresa terceriza sus procesos. Entonces, tiene un tercero que le desarrolla un diseño, tiene otro que le manufactura ese producto luego de ese diseño, tiene otro que se lo distribuye, tiene otro que le maneja a sus clientes. Entonces, lo que hace el nodo central o la compañía principal es tratar de coordinarlos a cada uno de ellos. Por lo tanto, digamos que este nodo central o la compañía debe tener muy buena base tecnológica y muy buena coordinación para poder, de cierta manera, coordinar las actividades que hacen sus terceros. La gran ventaja, entonces, es esa flexibilidad, la rapidez y adicionalmente el acceso a especialistas, porque cada uno de sus terceros es especialista en lo que realiza. Y la empresa entonces se va a dedicar más a lo que sabe hacer. Su desventaja es la falta de control, que puede ser, digamos, un problema si no hay una buena base tecnológica, como les decía, o si no hay una buena coordinación, pues cada uno de esos terceros van a tener unos intereses propios, es decir, cada uno su interés es simplemente prestar un servicio, más no va a estar, digamos, en función de toda la estrategia que tiene el nodo central.
por lo que, digamos, desde acá debe haber entonces un enfoque claro para cada uno de ellos y motivar para que cada uno de esos terceros logre su objetivo personal, pero que le aporten obviamente el objetivo de la empresa contratante. Bueno, hasta aquí fue este video. Espero que todo haya quedado muy claro. Si te gustó, recuerda darle un like al video y suscribirte al canal. A continuación entonces se ve la bibliografía y nos esperamos ver en una próxima oportunidad.